Entonces, pues el ciclo del coronavirus comienza cuando pues el coronavirus reconoce, utilizando la proteína de las espigas que se encuentran en el exterior del coronavirus, reconoce esta enzima, la enzima AC2, hay un reconocimiento molecular, y entonces el coronavirus, bueno, se introduce en la célula y en el interior celular libera el material genético, ¿no? Y lo que comienza a suceder aquí es que se traducen las proteínas, como es una cadena, el genoma es una cadena de RNA positivo, se traducen las proteínas no estructurales, ¿no? Este es un polipéptido pues grande, es una poliproteína muy grande, que a continuación sufre, se cinde en distintas proteínas más pequeñas, y estas proteínas pues empiezan a funcionar dentro del citoplasma, y unas de estas proteínas lo que hacen es formar una serie de vesículas, ¿no? Aquí vemos estas vesículas, en donde estas vesículas van a contener el material genético del coronavirus. Y bueno, en el interior de estas vesículas comienza el ciclo de replicación por la RNA polimerasa que contiene el coronavirus. Y entonces la cadena positiva se transforma en cadena negativa y también se transcribe, ¿no? Y entonces en este proceso de replicación y de transcripción se generan unos RNAs subgenómicos, que son RNAs más pequeños que contienen diversos genes, y estos RNA subgenómicos se exportan a los ribosomas, y en los ribosomas se traducen en estas proteínas estructurales, ¿no? Entonces, bueno, estas proteínas estructurales se insertan en las membranas de una parte del aparato de Golgi, y permiten el ensamblaje de las nuevas partículas virales, ¿no? De los viriones, ¿no? Y entonces vemos aquí el proceso de pues encapsulación del genoma del coronavirus. Aquí lo tenemos, el genoma en RNA y las proteínas que envuelven al genoma del RNA, cómo se van formando estos viriones, y finalmente se liberan al medio, ¿no? Y entonces digamos que el ciclo de vida del coronavirus se completa, ¿no? Bueno, siempre me gusta, siempre que es posible, me gusta mostrar estas imágenes, que son acuarelas, de las estructuras moleculares. Están pintadas, están dibujadas por un biólogo molecular que se llama David Gutzel, que trabaja en el Protein Data Bank, y ese es su trabajo, ¿no? Él dibuja, él pinta las proteínas, pinta el interior celular, utilizando pues el conocimiento más actual que puede haber acerca de las moléculas, las estructuras. Y lo que estamos viendo aquí pues son las partículas virales del coronavirus. Ven aquí que está su genoma empaquetado. Luego pues vemos aquí la membrana citoplasmática. Vemos en estas vesículas en donde está el genoma del coronavirus y está ocurriendo el proceso de replicación y de transcripción de su genoma, ¿no? Y luego vemos aquí una partícula viral en formación. Aquí vemos el genoma ya envuelto en estas nucleoproteínas, y cómo se está formando esta partícula, y eventualmente, bueno, pues se liberará de la célula, ¿no? Entonces nos da una idea de la complejidad del interior celular, ¿no? Y nos permite entender un poco mejor la biología del coronavirus, ¿no? Nos acerca un poco más a la realidad, ¿no? Entonces, para que vean que el dibujo científico, pues, sigue jugando un papel importante incluso en la era de la biología molecular, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos en términos generales del coronavirus, del SARS-CoV-2? Bien, pues todo parece indicar que, bueno, al parecer evolucionó por recombinación. Todavía no es del todo claro a partir de qué especie animal saltó a los humanos. Probablemente una parte de la evolución tiene que ver con intermediarios entre murciélagos y pangolines, porque, bueno, pues cuando se han hecho filogenias del genoma completo del coronavirus, lo que estas filogenias del genoma completo nos revelan es que el coronavirus más cercano al SARS-CoV-2 es un coronavirus que vive en los murciélagos y se conoce como RAT-G13,
Pero después, cuando se hacen filogenias de distintas regiones del genoma del coronavirus, la topología de este árbol evolutivo cambia y entonces en algunas regiones del genoma, el genoma del SARS-CoV-2 es más parecido al genoma del coronavirus que infecta a los pangolines que al de los murciélagos. Y bueno, en algunas otras regiones el genoma es más parecido entre los coronavirus que infectan murciélagos y los pangolines que al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esto nos sugiere que la recombinación jugó un papel en la evolución del SARS-CoV-2, si bien todavía no identificamos a la especie animal a partir de la cual el coronavirus saltó a la especie humana, ¿no? Se siguen encontrando genomas de coronavirus que son similares al SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces esta es una publicación reciente, de hecho todavía está en bioRxiv, todavía no se publica oficialmente, pero bueno, ya se ha diseminado, por ejemplo, en la base de datos de GSAID, ya lo han publicitado, ¿no? Y entonces podemos ver aquí un árbol evolutivo de coronavirus. Tenemos en la parte superior al SARS-CoV-1, que es este coronavirus que causó una pandemia en el 2003, y luego una serie de coronavirus evolutivamente relacionados al SARS-CoV-1, y luego el linaje que da al SARS-CoV-2. En rojo podemos apreciar dónde está evolutivamente el SARS-CoV-2, el RAT-G13, aquí muy cerca del SARS-CoV-2, que es este coronavirus que infecta murciélagos, y luego pues una serie de coronavirus también que infectan a murciélagos, que los han encontrado geográficamente algo alejados del RAS-G13, estos los han encontrado por ejemplo en Camboya, y luego pues vean cómo el coronavirus que infecta pangolines es un grupo externo a estos coronavirus que infectan murciélagos y el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces se siguen buscando estas coronavirus para saber de dónde nos saltó este coronavirus, ¿no? Ahora bien, pues el coronavirus, esta pandemia, algunas de las cosas buenas, y podríamos decirlo así, que nos ha estado dejando, es que nos está permitiendo observar la evolución de un patógeno, pues casi en tiempo real, ¿no? Estamos viendo cómo este coronavirus evoluciona, cómo adquiere mutaciones, cómo estas mutaciones están cambiando el comportamiento del coronavirus. Y entonces, pues necesitamos esta óptica evolutiva, pues para entender cómo está cambiando, ¿no? Entonces, normalmente traigo esta imagen de Darwin, donde es una imagen muy emotiva, en donde Darwin escribió en uno de sus cuadernos, antes de escribir el origen de las especies, mientras estaba formulando su teoría. Y entonces en esta imagen, en esta figura, dibuja un árbol evolutivo y está razonando cómo a partir de las especies actuales, que en este caso Darwin identifica como A, B, C y D, cómo estas especies se evolucionan a partir de un ancestro común que la identifica con el número 1, ¿no? Y entonces de manera pues casi poética, de manera muy bonita. Él escribe en su cuaderno, I think, ¿no? Estoy pensando, estoy razonando cómo es que las especies evolucionan, ¿no? Entonces, pues vamos a ver algunos aspectos de la evolución del coronavirus desde esta óptica, ¿no? Lo primero, pues es que el coronavirus tiene una tasa de evolución que es relativamente más pequeña, más baja con respecto a la evolución de otros virus, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una gráfica, si se fijan en el eje de las X, tenemos fechas, desde diciembre del 2019 y luego todo el 2020 hasta febrero del 2021. Y luego en el eje de las Y lo que tenemos son las mutaciones que se van acumulando, ¿no? Y entonces cada punto representa un genoma de un coronavirus y los distintos colores pues son los distintos linajes que se han identificado del coronavirus, ¿no? Utilizando una nomenclatura de una base de datos que se llama NextStrain, que en un momento vamos a hablar, ¿no? Y entonces lo que sabemos es que el coronavirus acumula en promedio pues alrededor de 22 o 23 mutaciones, sustituciones por año, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una tasa relativamente lenta, pero claro, pues ¿qué es lento o qué es rápido? Pues necesitamos compararlo contra otras tasas de evolución, ¿no? Entonces vamos a compararlo, por ejemplo, con la tasa de evolución de la influenza estacional,
es la misma gráfica, solamente fíjense que aquí el eje, en vez de ser un año, pues son varios años, ¿no? Y luego en el eje de las Ys, en vez de tener mutaciones, tenemos la divergencia en términos globales del genoma, ¿no? Y entonces también se puede ajustar una recta a esta serie de puntos. Y entonces esta recta nos dice que la influencia evoluciona a una tasa de 3 a la menos 3, es decir, es 0.0003, ¿no? Sustituciones por sitio por año, ¿no? Entonces, si hacemos la conversión del coronavirus, resulta ser que el coronavirus evoluciona a una tasa de 7 a la menos 4 sustituciones por año, lo que es aproximadamente un quinto de la velocidad de evolución, de la velocidad a la que la influenza acumula sustituciones, ¿no? Entonces, pues para hacer una analogía que nos permita un poco más entender estos números fraccionarios, pues es la diferencia de velocidad que hay en un coche que va a 20 kilómetros por hora con respecto a un coche que va, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues pueden ver ustedes que la diferencia es mucha, ¿no? A qué tantos lugares pueden visitar en un día si su coche va a 20 kilómetros por hora con respecto a si su coche va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues pueden ver cómo la influenza, pues sí puede acumular muchas mutaciones en el mismo tiempo y puede, digamos, entre comillas, encontrar soluciones evolutivas a los retos que le enfrenta el ambiente. Al SARS-CoV-2 le cuesta más tiempo encontrar estas soluciones evolutivas, ¿no? Y pues eso se debe a que esa tasa de evolución más lenta del SARS-CoV-2 se debe a que en su genoma codifica para una enzima que le permite corregir los errores que se van generando cuando se replica el coronavirus, que es una exorribonucleasa. Y entonces la identifico aquí con este círculo rojo, ¿no? De estas proteínas que están en su genoma, ¿no? Bien. Bueno, a pesar de esta tasa de evolución relativamente lenta, pues como todos saben, el coronavirus pues está increíblemente expandido en todo el mundo, su población es enorme, ¿no? Y entonces, pues ha generado de cualquier manera una gran diversidad, ¿no? Aquí tenemos una imagen que pretende representar esa diversidad genética que se ha acumulado a lo largo de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? Cada color representa un linaje distinto que se ha identificado del coronavirus, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la cantidad de variación genética que tiene el coronavirus, por ejemplo, se han identificado en el gen que codifica para la proteína de la espiga, que en este caso la tenemos aquí en rojo, reconociendo a esta enzima AC2 de la membrana celular humana, ¿no? Se han identificado más de 4.000 versiones distintas de la proteína espiga, ¿no? Y cada una de estas versiones diferentes, pues podemos decirlo así, es un intento del virus de mejorar funcionalmente, ¿no? Pues pongámoslo en esos términos, ¿no? Es decir, algunas de estas variantes tal vez sí cambien la función de la proteína de la espiga y en tanto que otras variantes, la gran mayoría de ellas, seguramente no cambian la función de la proteína espiga, ¿no? Entonces, a pesar de esta tasa de evolución lenta, la diversidad genética pues es grande, como pueden ver aquí, y esta es solamente la diversidad genética que pues conocemos, que hemos muestreado, ¿no? Seguramente la diversidad genética real es mucho mayor, ¿no? Bueno, entonces, pues, como saben, pues la comunidad internacional se ha dedicado a secuenciar los genomas de los coronavirus y gracias a la secuenciación de estos genomas es que tenemos podemos ver esta diversidad genética, ¿no? Les traigo aquí esta imagen de esta base de datos que se llama GISAID, y es una base de datos internacional en donde se depositan todos los genomas de los coronavirus que se van secuenciando, ¿no? Y entonces, al día de hoy, hace media hora que revisé la base de datos,
pues hay 675,000 genomas de coronavirus depositados, ¿no? Un poco más de 500,000 de genomas de coronavirus, ¿no? Es enorme la cantidad de genomas que se han acumulado y el ritmo, y se siguen acumulando día a día más genomas, ¿no? De México, en México hemos secuenciado 1,500 genomas, ¿no? Y bueno, el gobierno de México va a empezar una iniciativa de tratar de secuenciar 1,000 genomas cada mes, ¿no? Que pues es una iniciativa relativamente modesta, pero por supuesto es mucho mejor que nada, ¿no? Entonces, bien, este número va a empezar a crecer mes a mes, ¿no? Para hacernos una idea cómo está nuestro país en términos de la secuenciación del genoma del coronavirus, tengo este artículo que, bueno, pues ya es de hace algunos meses, es del 6 de septiembre del 2020, ¿no? Entonces, no es tan actual, pero lo que podemos ver aquí es que el Reino Unido es el país que más genomas de coronavirus secuencia, y esto no ha cambiado, ¿no? Y México, pues pintamos por ahí en algún lugar de esta distribución, no estamos en los primeros lugares, pero bueno, al menos pintamos, ¿no? Que ya es ganancia, ¿no? Y bien, entonces, pues como se pueden imaginar, es un enorme reto analizar toda esta información genómica, ¿no? Es un reto bioinformático que no es trivial, es un reto bioinformático serio, ¿no? Y entonces, pues hay una serie de herramientas que la comunidad internacional de bioinformáticos y bioinformáticos evolutivos ha venido desarrollando, y nos ha permitido, pues, podernos asomar al estudio de la evolución de este virus, ¿no? Una de estas herramientas es NextStrain, que es de la que voy a estar hablando, y son las imágenes que estoy mostrando, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues, otra vez este árbol evolutivo de las distintas variantes del coronavirus, y abajo podemos ver un panel en donde se ven las frecuencias de los distintos clados del coronavirus, de los distintos linajes, cómo han cambiado a lo largo del tiempo en términos globales, ¿no? Entonces, bien, antes de continuar, también es importante definir o tener en mente de qué hablamos cuando decimos que hay una variante, que decimos cuando hay una cepa o cuando hay un linaje, ¿no? Entonces, me traje estos comentarios de una editorial que se publicó recientemente, el 11 de febrero. El autor es el doctor Fauci de Estados Unidos, epidemiólogo famoso, encargado del CDC en Estados Unidos. Y entonces él dice, bueno, ¿qué es una nueva variante? ¿No? Y dice, cuando un conjunto de mutaciones específicas, ¿no?, se seleccionan a través de varias rondas de replicación viral, entonces dice, bueno, pues una nueva variante puede emerger, ¿no? Entonces, eso es lo que definimos como una variante. Luego, ¿qué es una cepa? Y él dice, bueno, pues si la variación en la secuencia produce un virus con características fenotípicas suficientemente distintas, entonces a esa variante le llamamos cepa. Y después dice, bueno, ¿y qué es un linaje? Y dice, bueno, pues cuando a través de un análisis filogenético una nueva variante se detecta como una rama distinta en un árbol filogenético, entonces estamos hablando de un nuevo linaje, ¿no? Entonces vean que estas definiciones pues son en cierto sentido operacionales, porque pues dependiendo de cómo estemos estudiando al virus, y es si vamos a llamarle variante, cepa o linaje, ¿no? Los linajes los podemos reconocer, por ejemplo, cuando hacemos análisis filogenéticos. Las variantes las reconocemos a través del estudio de las mutaciones y el impacto que estas mutaciones tienen en el fenotipo, ¿no? Y luego las cepas las definimos cuando una serie de mutaciones se han acumulado tal que cambian radicalmente el comportamiento del virus, entonces pues se puede decir que es una nueva cepa, ¿no? En este momento, todos los coronavirus SARS-CoV-2 que hay pertenecen a la misma cepa, ¿no? Y tenemos distintas variantes que están en distintos linajes, ¿no? Entonces, bien, espero no haber confundido demasiado a la audiencia con estas definiciones, pero bueno, son importantes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, NextStrain reconoce una serie de clados, una serie de linajes del coronavirus, los vemos aquí, y como pueden ver, algunos de estos linajes dan origen a otros linajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el linaje 20A da origen al linaje 20B, y este a su vez da origen a una serie de nuevos linajes, ¿no? Y como el virus está evolucionando constantemente, pues entonces esta nomenclatura se tiene que estar revisando constantemente para ir agregando nuevos linajes conforme van apareciendo, conforme van evolucionando, ¿no? Bien, pues vamos a regresar nuevamente a Darwin para recordar que vamos a hablar de más aspectos de la evolución del coronavirus, ¿no? Y entonces, pues hay algunos ejemplos de evolución del coronavirus en donde vemos el proceso de selección natural en acción. Por estas mutaciones que crean variantes y linajes que tienen nuevas propiedades, que le confieren nuevas propiedades al virus, ¿no? Entonces, tal vez la primera mutación que se encontró, que cambiaba el comportamiento evolutivo del virus, es una mutación que se conoce como D614G, que ocurre en la proteína de la espiga, que cambia el aminoácido ancestral, que era el aspartico, por una glicina, ¿no? Y ocurre en esta región de la proteína de la espiga. Como pueden ver, la proteína de la espiga en realidad son 3 proteínas que están juntas, formando la espiga, ¿no? Están pues entrelazadas estas 3 proteínas, ¿no? Y esta proteína le permite al coronavirus, perdón, esta mutación le permite al coronavirus ser más infeccioso, ¿no? A lo largo de la evolución, a lo largo del año, todo el 2020, lo que se observó es que la variante que tenía el aspartico, ahora sí en azul verdoso, fue reemplazada por la variante que tiene la glicina, ¿no? Y entonces ya prácticamente en la actualidad, en todo el mundo, pues todos los coronavirus contienen la glicina en esta posición de la proteína de la espiga en vez del aspartico, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de selección natural a lo largo de la evolución de este virus, ¿no? Más recientemente se ha hablado mucho de 3 variantes que parecen ser más peligrosas, que es una que es la variante inglesa, también conocida como la B.1.17, la variante sudafricana y las variantes brasileñas P1 y P2, ¿no? Em, hay algunos científicos que dicen que debemos de reconocer a estas variantes por sus digamos, nombres de base de datos, como la B117, la P135.1 o la P1 y la P2, porque esto evita que estigmaticemos a poblaciones, ¿no? Y entonces, pues si hablamos de la variante inglesa, pues entonces tal vez estigmaticemos a los ingleses, o la variante sudafricana y tal vez estigmaticemos a los sudafricanos. Sin embargo, hay otros científicos que sugieren que no, que es mejor que los llamemos por sus nombres en donde se han descrito, como la inglesa, la sudafricana y la brasileña, porque esto permite al público en general pues recordarlas más fácilmente e incluir al público en general en esta que les sea más fácil manejar esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las dos opiniones que yo he oído al respecto, ¿no? Y bueno, pues están estas nuevas variantes, ¿no? Y entonces, lo que es muy, muy impresionante, muy llamativo de estas variantes en términos evolutivos es que, pues, las mutaciones que las definen, pues han evolucionado por convergencia, ¿no? Y entonces, me traje esta imagen tomada de la Wikipedia, pero que bien, yo creo que todos hemos visto en nuestros libros de biología desde que somos niños, en donde vemos el proceso de evolución convergente, ¿no? Y entonces el vuelo, por ejemplo, en vertebrados ha evolucionado pues al menos 3 veces de manera independiente, ¿no? Entonces tenemos a los pterodáctilos por un lado, a los murciélagos, que son mamíferos, por otro, y a las aves, ¿no? Y entonces es la misma función que ha evolucionado convergentemente, ¿no? Bien, pues al parecer es lo mismo que está sucediendo con las mutaciones que definen a estas variantes. Tenemos aquí a la variante inglesa, que es la 117,
a la sudafricana, que es la 1.351, y a la brasileña, que es la P1. Las tres variantes comparten la mutación D614G y esta por ancestría común, pero luego estas mutaciones, que es la N501Y, también conocida como Nelly, la E484, también conocida como ERIC, y la L452. Esta algunas la comparten, otras no, pero de estas dos mutaciones de aquí arriba la comparten estas variantes, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos aquí a la proteína espiga, nada más que en vez de verla de lado, ahora la estamos viendo desde arriba. Vemos el linaje 117, que es el linaje inglés. Vemos aquí el genoma, la proteína Spike, y la mutación Nelly, que se encuentra, digamos, en la punta de la proteína Spike. Y esta mutación pues le ayuda al virus a reconocer más fácilmente a las células humanas, ¿no? En particular a la enzima AC2. ¿Okay? Después, la variante sudafricana, nos encontramos nuevamente aquí a la mutación Nelly, en este lugar, y después a la mutación ERIC, ¿no? Que es la E484K, y pues la Nelly ya comentamos que le permite identificar, reconocer más fácilmente a la enzima AC2, y la mutación ERIC que le permite al coronavirus escapar más fácilmente del sistema inmune, ¿no? Del hospedero, ¿no? Y finalmente el linaje P1, que también contiene la mutación Nelly y la mutación ERIC, ¿no? Aparte de otras variantes, ¿no? Y que le confieren estas propiedades a la variante P1. Entonces, cuando observamos una filogenia y vemos que esta mutación, que una mutación aparece varias veces de manera independiente y está asociada a un ambiente en particular, ¿no? Entonces, hablamos de evolución molecular paralela, ¿no? Entonces tenemos aquí la filogenia, cada crucecita representa el origen de una mutación, de una variante. En rojo vemos los linajes que contienen esta mutación. En azul vemos los linajes que se quedaron sin la mutación. Y pues con cuadros blancos y negros representamos ambientes distintos, ¿no? Entonces vemos que hay una asociación entre mutaciones y ambientes, y entonces pues hablamos de que hay un proceso de evolución molecular paralela, y normalmente cuando encontramos esto en las filogenias, este proceso, entonces decimos que se debe a selección natural adaptativa, ¿no? Bueno, pues, es una pequeña tabla en donde, pues otra vez, ¿no? Podemos ver las variantes que se han identificado en estos tres países, y vemos las distintas mutaciones que tienen, y vemos cómo comparten algunas de estas mutaciones que han evolucionado de manera independiente, ¿no? Otra vez aquí tenemos a la Nelly, aquí tenemos a Eric, ¿no? Aquí están otra vez Eric y Nelly, y nuevamente Eric y Nelly, ¿no? Además de otras mutaciones de las cuales no hemos hablado, pero que también comparten, ¿no? Bien, otro aspecto de la evolución del coronavirus, aparte de la selección natural o de la evolución convergente, otro aspecto en el cual tenemos que estar pendiente es del proceso de recombinación genética, ¿no? Y entonces me traje esta bonita imagen de una ilustración de Morgan, de Thomas Morgan, genetista de Drosophila de principios del siglo XX, en donde pues estaba mostrando cómo es el proceso de recombinación genética, ¿no? Entonces, como dos cromosomas distintos recombinan y terminan formando nuevos cromosomas, por decirlo así, ¿no? Sabemos, como ya vimos al principio de esta plática, que pues el coronavirus suele evolucionar por recombinación. Entonces aquí me traje una imagen también de un artículo que, pues bien, si aún no está publicado, está en bioRxiv, muestra también este fenómeno de evolución por recombinación genética en los coronavirus, ¿no? Entonces, en la parte superior de la filogenia tenemos al SARS-CoV-2,
Y luego tenemos estos coronavirus que infectan murciélagos. Aquí está el RATG13 en tercera posición. Y luego aquí, más o menos en medio de la filogenia, tenemos al SARS-CoV-1, este coronavirus que causó la pandemia en el 2003, y este está coloreado en azul, en tanto que el SARS-CoV-2 está coloreado pues en fucsia, en rosa, ¿no? Más o menos. Y luego podemos ver cómo algunos coronavirus, pues claramente son el resultado de recombinaciones, ¿no? Por ejemplo, estos coronavirus que también infectan murciélagos, pues han recombinado entre distintos linajes, ¿no? Entonces, debido pues a la recombinación, dos propiedades distintas que estaban en distintos genomas, dos variantes genéticas, pueden de repente encontrarse en una sola, y entonces, pues digamos que el virus da un salto evolutivo, ¿no? Le permite avanzar en términos evolutivos de manera muy rápida, ¿no? Los estudios que se han hecho para detectar recombinación en la población actual de coronavirus, pues no la han detectado. Son estudios bioinformáticos que se ponen a analizar los cientos de miles de secuencias que hay y no han detectado. Sin embargo, hay una nota que se publicó muy recientemente, el 16 de febrero, en esta revista New Scientist, que pues es una revista más o menos seria de divulgación de la ciencia, en donde una serie de investigadores en Estados Unidos sugieren que pudieron haber detectado una variante recombinante del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bien, esto no está confirmado, pero bueno, porque bueno, pudiera haber algunos errores metodológicos todavía en este reporte, lo reportaron en un congreso, y entonces pues nada más hay que estar pendientes de si esto realmente es un recombinante o no lo es, ¿no? Bueno, bien, entonces pues vamos a pasar ahora a la parte que estamos